Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El día de hoy vamos a tratar los factores que intervienen negativamente en las cadenas y redes alimentarias. Bienvenidos y comencemos. Antes de dar inicio a nuestro tema oficial y a petición de ustedes en nuestra anterior sesión por Zoom, voy a presentarles una cadena alimenticia en los ecosistemas acuáticos, recordándoles que estos ocupan alrededor del 70% de nuestra corteza terrestre y los cuales se dividen en dos grandes grupos dependiendo de la concentración o cantidad de sales en sus aguas. Así pues, tenemos a los ecosistemas de aguas dulces y a los ecosistemas de aguas saladas. En esta cadena alimenticia podemos entonces evidenciar que al igual que en una cadena alimenticia terrestre, vamos a encontrar la participación de organismos productores, consumidores y por supuesto descomponedores, los cuales actúan de la siguiente manera. En el primer eslabón están los organismos productores, recordemos que son aquellos que pueden fabricar su propio alimento gracias al proceso de fotosíntesis. En los ecosistemas acuáticos reconocemos como plantas de este medio a las algas y al fitoplancton, que generalmente se encuentran en la superficie de los cuerpos de agua para así poder obtener todos los rayos o la energía lumínica del sol necesaria para realizar este proceso. ¿Por qué se ubican hacia la superficie? Pues bien, porque en estos ecosistemas acuáticos, a medida que hay profundidad dentro del agua, los rayos del sol tienden a desaparecer. Una vez que tenemos a los organismos productores, estos serán la fuente de alimento para los consumidores primarios, que reconocemos entonces como herbívoros, a quienes encontramos al zooplancton y al krill. Estos organismos se presentan de diferentes tamaños y formas y se encuentran también en la superficie de las aguas para poder obtener rápidamente los nutrientes proporcionados por los organismos productores. A la vez, los organismos primarios serán fuente de alimento para los consumidores secundarios, que estarán integrados por los peces y crustáceos de menor tamaño, y estos a su vez serán devorados por los consumidores terciarios, que serán peces, aves y mamíferos de mayor tamaño. Sin embargo, en esta cadena alimenticia, al igual que en algunas cadenas alimenticias terrestres, vamos a encontrar consumidores cuaternarios cuando son depredadores de gran tamaño que se alimentan de consumidores terciarios, que a este caso correspondería al caso del tiburón. Por otra parte, los descomponedores en los ecosistemas acuáticos tienen un comportamiento muy particular, pues ellos se encuentran a unas altas profundidades dentro de los cuerpos del agua, es decir, ubicándose más en la región del fondo de ríos, quebradas, mares u océanos, esperando que todos estos seres vivos que participaron en la cadena alimenticia al morir desciendan y ellos puedan alimentarse de sus restos, liberando entonces esos nutrientes de nuevo a la superficie para que sean aprovechados por los organismos productores. Como ustedes pueden darse cuenta, el comportamiento de las cadenas alimenticias ocurren de forma similar tanto en ecosistemas acuáticos como en ecosistemas terrestres. Con lo anterior claro, vamos a entrar entonces en nuestro tema de interés del día de hoy, que son los factores que afectan negativamente a las redes alimentarias. Es importante resaltar que estos factores pueden presentarse de forma natural cuando la misma naturaleza los propicia, pero también hay afectaciones a nivel artificial por la intervención del ser humano y todas las actividades que éste realiza sobre un ecosistema.
Dentro de los principales impactos que afectan a las cadenas alimenticias podemos encontrar las tormentas, la contaminación, la deforestación, las inundaciones, la caza ilegal, la sobrepesca, los cambios de temperatura, los incendios forestales, los monocultivos, las sequías y las erupciones volcánicas. En esta primer parte de nuestro video, donde vamos a identificar esos factores que afectan negativamente las cadenas o redes alimentarias, vamos a presentar un primer grupo de estos factores y en nuestra siguiente sesión contemplaremos al segundo grupo. Iniciamos entonces con las tormentas e inundaciones que pueden presentarse las tormentas de forma natural, dado que es un fenómeno natural que ocurre en la naturaleza por el exceso de lluvia y descargas eléctricas sobre nuestra corteza terrestre, mientras que las inundaciones pueden ser un fenómeno natural producto de una tormenta prolongada a lo largo del tiempo, pero también producto de los cambios climáticos que hemos generado en nuestro planeta por la contaminación. Así que resumiendo, en general encontramos que las tormentas son un fenómeno natural, mientras que las inundaciones pueden ser un ejemplo de cambio climático o de una duración extensa en el tiempo de las tormentas, que generan las tormentas y las inundaciones en nuestros ecosistemas producen la destrucción de cultivos que son fuentes de alimentos y también generan daños a las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. En esta última parte me voy a detener un poco para explicar mejor cómo es que se producen estos daños. Resulta que nosotros ya hemos estudiado acerca del ciclo del agua y sabemos que así como el agua se almacena en el suelo, también cuando aparece el sol, al calentar el agua que está en la superficie del suelo, tiene la propiedad de evaporarla, es decir, de llevarla del estado líquido al estado gaseoso para que se almacene de nuevo en las nubes y se repita el ciclo del agua generando lluvia. Sin embargo, cuando las inundaciones son extremas en un suelo y el sol no alcanza a evaporar toda la cantidad de agua que hay en ese lugar, entonces se presenta que el suelo se satura porque llena todos sus poros de agua. Y al llenarlos, entonces afecta la vida que en él se desarrolla. Recordemos que en el suelo, en los ecosistemas terrestres, están presentes los organismos descomponedores cuya principal función es, como su mismo nombre lo indica, desintegrar todos los nutrientes que son de gran tamaño y proporcionárselos de forma fácil a las plantas. Al desaparecer estos organismos en el suelo porque hay un exceso de agua, obviamente también hay una pérdida de nutrientes y junto con ello, pues se impide el buen desarrollo de las plantas, lo cual genera una afectación directa sobre los organismos productores en un ecosistema, alterando la cadena o red alimentaria. En un segundo lugar tenemos a la contaminación. La contaminación se presenta en los diferentes tipos de ecosistemas, pues tenemos contaminación del agua, contaminación del aire y contaminación del suelo, por citar algunos ejemplos. Todo tipo de contaminación que es producto de la intervención del ser humano y las malas prácticas en el ecosistema genera la muerte y desaparición de diferentes especies, como lo vemos en esta gráfica, cuyo calentamiento global, dada la contaminación y exceso de contaminantes de las industrias, ha generado el derretimiento de los polos y con ello ha colocado en riesgo toda la vida que se desarrolla en estos lugares, en donde se incluyen a los osos polares. La mutación, dada los altos niveles de elementos químicos tóxicos, puede generar procesos de mutación en los seres vivos. Cuando hablamos de mutación nos referimos a cambios tanto en la estructura como en la forma que tienen los seres vivos en un ecosistema. Y
Esto nos lleva a perder un organismo vivo dentro de la cadena o red alimentaria, por lo cual se genera a su vez la desaparición de los siguientes organismos, pues en la medida en que desaparece una especie, en este caso el oso polar, desaparecerán a su vez todos los organismos que tenían como fuente de alimento al oso polar y eso genera alteración en la cadena o red alimentaria. En un tercer aspecto tenemos la deforestación, que es la pérdida de bosques, selvas y todo tipo de plantas en un ecosistema. La principal causa de este tipo de daño es ocasionada por el ser humano debido a que realiza la tala excesiva de árboles, sea para generar construcciones o para comercializar su madera. La deforestación afecta entonces a los organismos productores, que son la base principal de alimentos en una cadena alimenticia, haciendo desaparecer a su vez a los animales herbívoros, con ellos a los carnívoros, a los omnívoros y por supuesto dejando sin función a los descomponedores. Es importante resaltar que más allá de desaparecer la cadena alimenticia, también genera la desaparición de hábitat, pues en los árboles conviven muchos animales como aves, ardillas, insectos, que frente a la tala excesiva de estos organismos productores, pues quedan sin hogar y expuestos a la comercialización y desaparición de estas especies. En otro punto tenemos la caza ilegal, que ocurre porque el ser humano genera la muerte de diferentes especies, especialmente las que son de tipo salvaje. Y esta muerte la producen ya sea por comercialización de algunas de las partes o que consideran valiosas de estas especies, como los colmillos de los elefantes, pero también pueden hacerlas por creencias equivocadas al intentar comprender la caza ilegal como un deporte en donde se mide la capacidad de exterminar un animal salvaje. Es importante tener en cuenta que la caza ilegal es la principal causa de la extinción o desaparición total de algunas especies que ya no van a volver a ser parte de una cadena o red alimentaria y como lo veíamos anteriormente, en el momento en el que un organismo desaparece de la cadena alimenticia, pues a su vez desaparecerán los animales que se alimentaban específicamente de ese animal. En otro punto tenemos la sobrepesca, que es la captura excesiva de fauna silvestre, lo que impide que estos animales puedan organizarse o formarse de nuevo en un ecosistema. La sobrepesca se da porque capturan en su totalidad en grandes cantidades a diferentes peces, lo que hace imposible que se generen procesos de reproducción de la especie y pues en ese lago o cuerpo de agua donde se genera la sobrepesca se van a producir en algunos casos la extinción de especies y en otros pues va a tardar mucho tiempo para volver a obtener esos alimentos. Algunos ejemplos de la sobrepesca en nuestro planeta ocurrieron hacia el siglo XIX. En un primer lugar hubo una captura excesiva de ballenas para obtener grasa a partir de la cual se podían encender las lámparas de la época. Estas especies estuvieron al borde de la extinción porque no tenían cómo reproducirse, sin embargo lograron salir adelante con la presencia de algunos ejemplares en otras localizaciones del mar donde no se hacía la captura excesiva de ballenas. Otro caso más reciente ocurrió en California, donde se hacía la sobrepesca de algunos peces como el bacalao, el arenque de Atlántico y las sardinas con fines comerciales. Estos tres peces principales estuvieron al borde de la extinción en esta región de California debido a los procesos de
exceso de pesca o sobrepesca porque no tenían también manera de reproducirse. Sin embargo, este ecosistema se pudo salvar porque la práctica en algún momento se detuvo y pues hubo la migración o digamos a esas aguas llegaron peces, estos tres tipos de peces que se encontraban a mayor distancia para volver a poblar el ecosistema acuático. Otro factor son los cambios de temperatura, donde tenemos que las principales razones de estos cambios de temperatura se deben a los efectos de la contaminación ambiental que genera alteraciones o destrucción en la capa de ozono. Y pues la capa de ozono destruida permite que los rayos solares ingresen con mayor fuerza e impacto sobre la corteza terrestre, lo que hace que en muchos lugares de nuestro planeta haya un exceso de temperatura o pues que ésta aumente. Esto también afecta las cadenas alimenticias, pues muchos animales o plantas frente a estas situaciones de cambios climáticos no pueden sobrevivir y pues dentro de ese ecosistema mueren, no completando entonces el flujo de nutrientes y energía a lo largo de una cadena o red alimenticia. Pues hasta aquí hacemos entonces nuestra primera presentación, nuestra primer parte de los factores que impactan negativamente en las cadenas o redes alimentarias y a continuación pues una serie de recomendaciones para repasar muy bien este tema y los anteriores. Es importante tomar nota del video de clase y adjuntar la evidencia al módulo correspondiente. También les recuerdo la importancia de repasar de forma constante los temas anteriores y por supuesto tener presentes las fechas establecidas para presentar el taller propuesto con este tema. No siendo más, les deseo un excelente día y nos vemos en la siguiente sesión.